Entonces ya tenemos aquí las preguntas. Tenemos de este lado algo que se llama biblioteca digital. En esta biblioteca digital, a ver, un tantito, ahí está. En esta biblioteca digital, pues tenemos aquí una página que dice sistemas de información, características, elementos, ciclo de vida, tipos. Luego aquí tenemos otra página que dice los 6 principales tipos de sistemas de información. Aquí es un video que es sistemas de información. Luego acá viene una serie de libros sobre introducción a la gestión de sistemas de información en la empresa y análisis y diseño del sistema. Entonces son algunas fuentes de video, de libros y de páginas donde podemos encontrar esta información. Entonces primero vamos a ver qué es un sistema de información. Vamos a ver qué nos dice en esta página. En la primera le vamos a dar aquí un clic y nos va a abrir una página. Y aquí la tenemos. Dice sistemas de información, características, elementos, ciclos de vida y tipos. Dice que un sistema de información es un conjunto de elementos relacionados entre sí que recogen, almacenan, procesan y muestran información. ¿Vale? Entonces, ya habíamos visto que un sistema pues son varios elementos relacionados, que es lo que conforma un sistema. Y aquí dice que es un conjunto de elementos relacionados entre sí, que recogen, almacenan, procesan y muestran información. ¿Okay? Dice, para apoyar la coordinación, el control y la toma de decisiones de una organización. Entonces, prácticamente este es un sistema de información enfocado a una empresa, a una institución, a una organización. Dice, también ayuda y visualiza temas complejos para analizar un problema y crear nuevos servicios y productos. Por tanto, es un estudio de las redes que las personas y las empresas emplean para recopilar, procesar y entregar los datos. Entonces, prácticamente este es un sistema de información. Y dice, los datos son solo hechos como tal, son el material para obtener información. Los sistemas de información utilizan los datos almacenados en base de datos para proporcionar información necesaria. Entonces, prácticamente un sistema de información se llena o se encarga de administrar esos datos, de almacenarlos, de recogerlos y de entregar información. Todo en base a los datos. Luego dice por ahí que, en la otra pregunta, dice, ¿para qué sirve un sistema de información? Pues prácticamente es eso, que ayuda a visualizar temas complejos, analizar un problema y crear nuevos servicios y productos. Entonces nos sirve para recopilar y procesar y entregar datos en base a esa información que requerimos. Y también nos ayuda a tomar decisiones. Luego tenemos la otra que es la SEM, que es una base de datos. Aquí vamos a ver qué es una base de datos. Por aquí lo teníamos. Aquí dice, una base de datos es un conjunto organizado de datos interrelacionados que expresan aspectos importantes de las actividades de una empresa. Entonces, por ejemplo, muchas veces estos datos tienen que ver con nuestro sistema. No sé, supongamos que, por ejemplo, en la escuela, el sistema o la base de datos de la escuela, ¿qué contiene? O qué son los datos relevantes que tiene para que funcione esa base de datos correctamente en cuestión a la escuela. Por ejemplo, lo que en este caso, por ejemplo, en la escuela, cuando ustedes se inscriben o cuando van a entrar, les piden, por ejemplo, tal vez su acta de nacimiento, no sé, algunos datos de ustedes, ¿vale? Su CURP, pues hacen un examen, ven, por ejemplo, de qué escuela vienen. Entonces, esa información se empieza a concentrar. Pero ya una vez ingresando a la escuela, ya que pasaron el examen, ya que se inscribieron y todo, ustedes, por ejemplo, en la escuela tienen un número de control, tienen su nombre,
tienen su semestre y en su semestre tienen sus materias. Entonces son los datos que buscan o que se, vaya, que se alimenta la base de datos con estos datos. Por ejemplo, a la escuela no les interesa tanto, por ejemplo, cuántos hermanos tienen. Posiblemente sí les interesa su dirección de ustedes. En dado caso de que pase algún, no sé, algún accidente, pues saber de dónde vienen, de dónde son. O también muchas veces los datos, por ejemplo, saber su dirección para ver en la escuela posiblemente, en algún sondeo, ver de qué parte vienen más alumnos, o de qué colonia, o de qué, sí, de qué municipio posiblemente, o ya hablando de una universidad, de qué ciudades viene más gente. ¿Vale? ¿Vale? Entonces muchas veces para eso se utiliza la dirección. Pues ya dije sus nombres, contiene un número de expediente, que es para cada uno. ¿Y por qué son los números de expediente? Porque puede que haya algún compañero en algún otro semestre o en el mismo que se llame exactamente igual y con los mismos apellidos y que no, o sea, que no sean el mismo, la misma persona, pero pues se pueden duplicar esos datos. Entonces el número de expediente o el número de control hace que estos datos sean únicos, por así decirlo, de cada persona. Y prácticamente con eso se alimenta. Por ejemplo, ¿qué más tiene la base de datos de la escuela? Pues tienen los nombres de los profesores, qué materias dan, nombre del director, ¿vale? ¿Vale? Entonces contiene todos estos datos, pero no va a tener otros datos ajenos a la escuela. ¿Por qué? Porque no sirven, porque no servirían para el sistema esos datos. Entonces, cuando se crea un sistema de información, va enfocado exactamente a qué se va a ocupar, a qué se va a requerir. Por ejemplo, también en una empresa. Posiblemente en una empresa, si ustedes tienen una empresa y requieren de un sistema de información y cómo se va a almacenar esa base de datos, pues con el nombre del empleado, también posiblemente su dirección del empleado, el turno en el que está, si es turno matutino, si es turno, bueno, en el primer turno, en el segundo, en el tercero, o si es un turno mixto, la edad de ese empleado, tal vez su estado físico de salud, en qué condiciones se encuentra ese empleado, cuánto gana, por ejemplo, cuánto gana el empleado, que es su nómina. Entonces son datos relevantes, pero tal vez ahí no les interesa tanto cuántos hijos tiene, si está casado o divorciado, o soltero. O sea, son datos que ya no importan tanto, pero sí sus datos personales que realmente le interesen o importen para la empresa, ¿no? Está hablando por el lado de empleados, tal vez por ahí va a haber otra base de datos de cuánto saca producción al día, por ejemplo, si se producen piezas, cuántas piezas se producen en un día, cuánto cuesta esas piezas, la materia prima, etcétera, ¿no? Entonces, son datos relevantes pues para el sistema de información, en este caso en una empresa. Entonces, dependiendo a qué vaya enfocado el sistema, va a tener esa base de datos con esos datos que realmente le sirvan. ¿Vale? Entonces, bueno, esa es base de datos. Entonces, las bases de datos se alimentan con datos que sean relevantes para la organización. Y bueno, pues son datos interrelacionados, o sea que tengan que tener una coherencia. Y prácticamente es eso, la base de datos. Luego dice en el D, dice, explica cada una de las características o cualidades de los sistemas de información. Lo que es la integración, relevancia, control, directrices, procesar transacciones, mantener archivos, producir informes, puede ser un sistema informático. Ok, vamos a ver las características o cualidades. Y aquí las tenemos, características de la información. Casi en esta página vienen todos los datos que van a ocupar. Tenemos la integración. ¿Qué es la integración en un sistema? Dice que debe existir una verdadera integración entre la estructura de una empresa y el sistema de información. Así se hace más sencillo coordinar las divisiones de departamentos y otras clases de unidades de organización. Adicionalmente, el proceso de integración facilita la toma de decisiones. Entonces, ¿la integración qué es? Pues más o menos como lo que ahorita les decía, pero aquí ya habla más o menos de hacer la separación entre divisiones, departamentos y otras clases de unidades de organización. ¿Esto qué quiere decir? Que dentro de la base de datos hay unas tablas
Y dentro de esas tablas se va organizando esos datos. Por ejemplo, hay una tabla que se llama, por ejemplo, regresando por ejemplo, a una base de datos de una escuela. Por ejemplo, en la tabla alumnos, pues viene el nombre del alumno, su dirección, el semestre, su número de control y posiblemente su edad y teléfono. Luego, en otra tabla está, por ejemplo, la tabla de docentes. Entonces, en la tabla de docentes, pues vienen todos los maestros, sus nombres, posiblemente su grado o su carrera de estudio, si tienen maestría, si tienen ingeniería o licenciatura, cuál es su perfil académico, posiblemente también viene su dirección y los grupos que tiene dando clase y pues yo creo que eso es lo que trae la base de datos de docentes, ¿no? Y luego, por ejemplo, tal vez hay otra tabla, perdón, dentro de esa base de datos hay otra tabla que posiblemente se llama administrativos, y en administrativos posiblemente venga la directora, su nombre completo, su dirección, en otra venga, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, del centro de cómputo, Daniel, igual sus datos, ¿sale? Entonces todo el personal administrativo entra en esa tabla. Y después posiblemente hay otra tabla que se llame materias. Entonces, en esa tabla materias van todas las materias por semestre, ¿sale? ¿Vale? Entonces se van separando dentro de tablas, que son divisiones o son por departamentos, y estas tablas pues llevan una relación entre sí, pero están separadas, ¿ok? Entonces eso se le llama integración. Luego dice relevancia. Todo el sistema debe concebir información necesaria y relevante para la empresa. Además, debe ser confiable y debe generarse a tiempo. Así, esta información tendrá un costo próximo al estimado por la organización, atendiendo los requerimientos operativos y de gestión de la empresa. Entonces, esto más enfocado a la empresa, en relevancia, pues son todos los datos que realmente importan. Por ejemplo, posiblemente los datos relevantes, como aquí dice, información que tendrá un costo próximo en el estimado de la organización. Entonces, posiblemente dentro de esta base de datos y las tablas que les digo, posiblemente hay una de que sea tabla de costo de producción, cuánto, por ejemplo, si yo estoy fabricando chocolates, tal vez yo fabrico el chocolate y yo mismo lo empaqueto, entonces tengo que ver cuánto me sale a mí la materia prima para fabricar ese chocolate y cuánto me cuesta venderlo, o bueno, cuánto me cuesta a mí producirlo, y después en cuánto lo voy a vender y cuánto es mi utilidad, ¿vale? Cuánto le voy a ganar a cada chocolate. Entonces, obviamente, pues en una empresa no venden uno o dos chocolates, venden toneladas y cajas de chocolates. ¿Sale, vale? Entonces ahí ya empiezan a ver, por ejemplo, cuánto se le paga a los operadores, a toda la gente de la empresa, ven si realmente es útil, en cuánto tienen que vender el producto, cuánto cuesta la materia prima, por ejemplo, el empaque, también cuánto cuesta el empaque, y empiezan a ver, por ejemplo, con proveedores, posiblemente un proveedor el empaque se los da a 10 centavos, y con otro proveedor lo encuentran posiblemente a 8 centavos, entonces ya entre centavo y centavo, pues obviamente pues les conviene irse con el que les cueste menos, por así decirlo. Entonces, estos son datos relevantes que le sirven a la empresa para tener un mayor, bueno, de aquí nos pasamos a un control, que son los sistemas de información pueden incluir instrumentos de control interno, cuyo propósito es asegurar que la información generada sea confiable y se actúe de tal manera que proteja los datos que controlan. ¿Esto qué quiere decir el control? Pues esa base de datos tiene que estar controlada, tiene que estar asegurada, que no cualquier persona pueda verla, sino únicamente la gente que está adecuada para ver esos datos. Por ejemplo, supongamos que en esa base de datos pues está cuánto le pagan a cada persona de la empresa. Entonces no cualquier persona o cualquier empleado puede ver esos datos. Posiblemente alguien que esté en, no sé, por ejemplo, en el área por ejemplo, de tráfico. El tráfico es donde se va a enviar todos los paquetes, por así decirlo. Entonces, supongamos que alguien que envía paquetes no tiene acceso a la información. Por ejemplo, tal vez tenga acceso a la información a qué hora llegó un paquete o a qué hora hay que mandar un paquete, si ya se empaquetó, tal cosa. Por ejemplo, volviendo a los chocolates, si ya está
empaquetada, por ejemplo, todo el pedido de alguna tienda, por ejemplo, de Liverpool, ¿no? Entonces, pues ahí nada más tiene esos datos, pero por ejemplo, esa persona no va a poder ver los datos de cuánto gana, por ejemplo, un gerente en una empresa, el director, sus compañeros, etcétera. ¿Por qué? Porque no son datos que a él le sirvan. Entonces aquí es donde se habla de control, de asegurar la información, quién sí puede ver ciertos datos, quién no puede ver los datos y hasta dónde. ¿Ok? Entonces esto se le llama control, quién hasta dónde puede ver esos datos y quién no puede ver. Luego dice directrices. Las directrices sirven para avalar que los objetivos de la organización serán atendidos de forma eficiente, objetiva y directa. Entonces, con las directrices, nosotros checamos o vemos que los objetivos de la organización sean realmente atendidos. Entonces, por ejemplo, los objetivos de la organización posiblemente sea que tal vez la información me dice, ¿sabes qué? Para el mes de agosto hay que vender 1000 chocolates. Entonces son objetivos, son directrices que ya están planteadas. Entonces, por ejemplo, vamos ahorita, por ejemplo, hoy es 24 y llevamos, por ejemplo, 600 chocolates vendidos y decimos, chinga, nos faltan 400, ¿no? Para terminar el mes. Entonces, tiene que ser de manera objetiva y eficiente, directa, para lograr ese objetivo. Entonces, a esto se le llaman directrices, donde se emplean esos objetivos que hay que alcanzar dentro del sistema. ¿Ok? Luego dice procesar transacciones. Dice que las transacciones pueden definirse como las actividades que tienen lugar en una organización. Por ejemplo, realizar una compra, una venta, una fábrica. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, cuando nosotros, transacciones es a todo, por ejemplo, puede ser desde una compra. Por ejemplo, cuando nosotros entramos por ejemplo, no sé si han comprado en internet, en Wish, en Mercado Libre, en Amazon. Cuando entras a hacer una compra, allí se está haciendo una transacción o una venta. Si nosotros estamos vendiendo algo, pues ya también es una transacción. O aquí dice que al fabricar un producto, pues también se le llama transacción. Entonces, ¿qué quiere decir con procesar transacciones? Que, por ejemplo, nuestro sistema esté soportado para que pueda hacer, en este caso, pues una compra. Por ejemplo, volviendo a la empresa, como nos dedicamos a vender chocolates o a fabricar chocolates, bueno, tal vez nosotros no los vendemos directamente al público, pero sí se los vendemos a las tiendas departamentales. Entonces, por ejemplo, al final de cuentas, nuestro cliente posiblemente sea Soriana, sea Horrera, sea Liverpool. Todas las tiendas departamentales son nuestros clientes. Entonces, nosotros al realizarles una venta, pues ahí se va a ver reflejado en el sistema. O también nosotros al comprar, ¿y a quién le compramos? Pues le compramos, por ejemplo, la envoltura se la compramos al proveedor. Por ejemplo, todos los componentes que se realizan para hacer el chocolate, toda la materia prima, pues también tenemos otro proveedor porque también nosotros no cosechamos y no sembramos esa materia, sino que la compramos ya lista para nosotros fabricarla, bueno, o darle más bien la forma del chocolate. Entonces, todas estas son transacciones y ventas y la fabricación del producto. Entonces, un sistema tiene que tener ese soporte, que tenga esa parte de las transacciones. Y prácticamente es eso. Luego dice mantener archivos. Dice el sistema de información crea y actualiza los archivos de una organización. Un archivo almacena datos históricos sobre diferentes entes de la empresa. Por ejemplo, para preparar el salario de un empleado, se requieren datos para su salario básico, impuestos, deducciones, etcétera. Entonces, ¿qué quiere decir con esta parte de mantener archivos o historiales de archivos? Por ejemplo, la empresa, supongamos que ustedes entran a trabajar hoy y dicen, bueno, voy a trabajar nada más 3 meses, ¿no? O en temporada vacacional, por ejemplo, en diciembre, enero, que tienen vacaciones. Entonces se meten a la empresa y, por ejemplo, está trabajando ahí Luis Roberto. Entonces se sale de la empresa ya cuando termina y dice él, dice, pero las siguientes vacaciones voy a regresar otra vez. Ok, perfecto, está muy bien. Entonces sus datos ya no los borran, los dejan almacenados ahí en un syslog, así se llama. Se quedan guardados esos datos. Entonces, cuando regresa otra vez a la empresa, tal vez en 6 meses o en un año, y regrese,
sus datos ya están almacenados, entonces se meten a la base de datos, buscan sus datos por medio tal vez de su nombre y apellidos y dirección, y dicen, ah, ok, sí, ya los tenemos registrados estos datos. Y ya pasa, entonces van a ver también su historial, van a decir, a ver, vamos a ver si realmente el tiempo que estuvo aquí hizo bien las cosas o las hizo mal, si no tuvo actas administrativas, reportes, entonces van a checar y van a decir, ah, ok, no, no tiene. Entonces ya, perfecto, otra vez bienvenido. Pero ¿qué pasa si es una persona que tuvo algunas actas administrativas, algunas faltas? Pues en esos datos, en ese historial, pues verifican y dicen, ah, no sabes que esta persona nos dio problemas, pues no, ya no la podemos contratar. ¿Ok? Y así es como tiene. O también, por ejemplo, mantener los archivos, por ejemplo, para ver qué producción salió, por ejemplo, en el mes de agosto de hace un año. Entonces van a ver y van a decir, a ver, vamos a ver, tal vez hace un año empezaba la pandemia, vamos a ver qué tanto se produjo, qué tanto se vendió, y comparada con ahorita, con este año, en el mes de agosto, vamos a ver cuál tuvo más peso o cuál va a estar teniendo mayor venta. ¿Vale? Entonces, para eso son los archivos, los históricos. Y luego, por ejemplo, tenemos producir informes. Pues al final de cuentas, nosotros lo que queremos es que tenga un informe. Por ejemplo, aquí dice, los informes son productos importantes de un sistema de información. Muchos informes se producen de forma periódica, como informes programados. También se pueden producir informes según solicitudes particulares. Entonces, cada que nosotros pedimos datos, como lo que les decía ahorita, por ejemplo, vamos a comparar lo del mes de agosto de hace un año y lo del mes de agosto de este año. Entonces, ese es un informe. Entonces, ahí nosotros decimos, a ver, dame el informe de ventas de este último mes o de esta semana. ¿Cuánto llevamos vendido? Ah, ok, tanto. A ver, dame el informe de cuánta producción se hizo en el mes de junio y de julio. ¿Vale? Entonces, todos los datos que nosotros pedimos, al final de cuentas, pues es un informe. Es como, por ejemplo, cuando dicen, a ver, dame el informe de, por ejemplo, las noticias. Ese es un informe, se producen datos. ¿Vale? Entonces, todos los datos que nosotros, vaya, que nosotros los leamos o tengamos algún dato, eso se le llama producir un informe. Prácticamente, pues nada más es eso. Puede ser, dice aquí, que puede ser un sistema informático. Dice, un sistema de información también puede ser cualquier composición organizada de software, hardware, datos, redes de comunicación y recursos humanos. Que recupere, procesa, almacene y difunda información de una organización. Esto permite que las personas tomen decisiones exitosas sobre la operación de un negocio. Entonces dice que pues, un sistema informático también puede ser el software, el hardware. Por ejemplo, el software, pues todo el software. Todo lo que no podemos tocar, pero sí lo que es de manera lógica. El sistema operativo, las aplicaciones, los programas, todo eso es el software. El hardware, pues es toda la infraestructura, como tal, pues todo lo que se puede tocar, todo lo tangible. Los datos, pues son todos los datos que se alimentan, que se van alimentando. Luego redes de comunicación, pues es toda la comunicación que está en teoría internamente en la empresa. Y el recurso humano, pues que somos todos nosotros, ¿no? Todos los que manipulamos esos datos, manipulamos el software, el hardware, y pues estamos comunicados por medio de una red de comunicaciones. Dice que recupere, procese, almacene y difunda la información de una organización. Y prácticamente, pues así es como trabaja un sistema informático. Luego dice aquí elementos componentes de un sistema informático, pues consta de tres partes, que es la información, las personas y los recursos. Entonces forma de esas tres partes que realizan actividades técnicas de trabajo que van directamente a objetivos de la identidad. Entonces un sistema de información tiene que tener tres partes fundamentales, que son los recursos, pues la persona, que es la que va a manejar esos datos o que va a ingresarlos, y la información, todo lo que se va ahí condimentando, pues es esa información. Y bueno, pues ya vimos recursos humanos, que son las personas, procedimientos o actividades, el hardware, el software, lo que mencionamos hace un momento, las bases de datos, redes de comunicación. Y está también por ahí los ciclos de vida de un sistema de información. Vamos a ver si está bien eso. Estoy viendo aquí el PDF. ¿Cuáles son los componentes o elementos de un sistema de información? Pues los elementos y los componentes son lo que decíamos ahorita. Elementos y componentes, pues aquí están. Son esas tres partes fundamentales.
Luego viene, ¿cuáles son las funciones de un sistema de información? Pues prácticamente las funciones que tiene, pues son, pues eso, entregar reportes, ver esos datos, ver vaya, cumplir los objetivos. Luego tenemos el ciclo de vida de un sistema de información. ¿Cómo comienza el sistema de información? Empieza la planificación, cómo se van a planear, cuáles son qué es lo que se quiere hacer con ese sistema de información. Ahí empieza la planificación. Luego comienza el análisis de requerimientos, qué es lo que va a tener nuestro sistema, es lo que les decía, dependiendo de dónde está enfocado. Si es para la escuela, pues obviamente no va a meter a cosas de producción, porque en la escuela no hay producción. O al revés, en una empresa no voy a meter datos de una escuela, ¿sale? Entonces son los análisis y requerimientos. ¿Qué es lo que requiero? ¿Qué es lo que se quiere con ese sistema? Luego el diseño, se comienza la parte del diseño, cómo va a llevar, por ejemplo, la estructura, por ejemplo, todo lo que es la parte de qué va a contener ese sistema de información. ¿Vale? ¿Vale? Entonces empieza todo ese diseño, o sea, con ventanitas, con diagramitas. Después de eso, ya que se tiene más o menos planeado, empieza el desarrollo, se empieza a hacer toda la parte de programación, todo el desarrollo, sí, toda la parte de programación, todas las bases de datos. Entonces se comienza a desarrollar. Luego integración y pruebas, ya que está desarrollada, pues empiezan a hacer pruebas, empiezan a meterse datos y ver que esos datos realmente cumplan las funciones y que todo trabaje de manera óptima. Luego dice implementación, pues ya se empieza a implementar en las áreas, se empieza a implementar en la empresa o en la escuela, dependiendo, y se empieza ya como tal a trabajar. Luego la parte del mantenimiento, pues darle mantenimiento a ese sistema, ver que esté cumpliendo con todo lo que se requiere, que si falla, por ejemplo, algunos datos que no entreguen, algún reporte, pues ver por qué no está entregando esos datos y corregir errores. Ahí entra el mantenimiento. Y prácticamente esas son las funciones del sistema. Y dice, dice, ¿cómo se clasifican los tipos de sistema de información? Pues aquí están los sistemas de información. Viene como ejecutivos, gerentes superiores, gerentes medios y trabajadores. Entonces, un sistema de información, pues también viene esas partes, qué es lo que requiere cada quien. Es como, por ejemplo, los del área de producción, pues su sistema, aunque sea un sistema muy grande, pero por ejemplo, el área que ellos ven posiblemente no tenga que ver con el área de recursos humanos, porque en producción, pues es toda la producción del chocolate, y en recursos humanos, pues ven todos los trabajadores que están dentro de la empresa. Luego, por ejemplo, viene por ejemplo, información de trabajadores, de gerentes medios. Pues los gerentes, pues cada quien por su área va a ver qué información obtiene de esa área. Por ejemplo, del gerente de producción veíamos otra vez. Por ejemplo, el gerente de tráfico, que es el que envía o hace los envíos, pues obviamente tampoco no va a ver cuánto se produjo, únicamente él ya le entregan las cajas y dice, pues yo voy a mandar 1000 cajas para Soriana. Entonces son datos que él ve, pero tal vez no los ven los de recursos humanos. ¿Por qué? Porque a ellos no les interesa, a ellos no les interesa todo el personal que está laborando. ¿Vale? O igual, los de tráfico pues no van a ver cuánta gente está laborando en la empresa, lo que ellos requieren es ver cuánta producción salió que van a enviar. Y prácticamente así es como se van los sistemas de información, como se dividen. Y pues ya, bueno, aquí vienen todos, ya sería cuestión de que los vayan checando cada uno de los sistemas de información que existen. Digo, ya nos vamos a ver todo porque ya se me acabó el tiempo, ya nos me quedan 3 minutos. Y pues prácticamente aquí está. De aquí de hecho pueden sacar toda la información, ya que aquí viene todo. Déjenme capturo pantalla con sus nombres, porque si no se me va a cerrar la sesión. Listo, ya está. Pues prácticamente estos son los sistemas de información. Me fui un poquito rápido, espero que haya sido como que de forma un poquito clara. Lo traté de hacerlo más claro y entendible que se pudiera hacer para que comprendieran un poquito más acerca de los sistemas de información. Pues bueno, chicos, pues ya hasta aquí sería todo. Ya está la actividad ahí en la plataforma para que ahí descarguen el PDF, es lo que ahorita estábamos viendo.
Y pues ya vayan haciendo y contestando sus preguntas que vienen aquí. Ya las vayan realizando y suban el archivo, ¿ok? Bueno, más bien su evidencia. Pues bueno, chicos, nos vemos pues, mañana en administración. Y pues ya está. Vale, cuídense, que estén muy bien.